a este grupo de personas, a las que se les va a preguntar las experiencias, y el investigador va a recolectar muchas experiencias vividas para llegar a formar una sola conclusión del fenómeno. En el PDF que nos compartió Isma Gali de la investigación cualitativa, había un pequeño ejemplo que dice: un colega nuestro, el maestro Velasco, nos platicaba sobre el centro de idiomas de la universidad donde trabaja. Decía que había reflexionado sobre los exámenes de inglés que usan allí y se percató de los rubros evaluados. Eran comprensión lectora y auditiva, uso del idioma y producción oral y escrita. Sin embargo, le llamaba la atención que debido a la extensión del programa a cubrir las horas de clase frente al grupo y otros factores, era muy difícil terminar el programa y enseñar adecuadamente cada una de las habilidades. Al maestro Velasco le llamó particularmente la atención la enseñanza de la producción escrita, dado que desde su percepción esta habilidad parecía una de las menos enseñadas. Por lo tanto, se interesó en la experiencia de los profesores al respecto. La decisión o la idea de esta investigación comenzó desde una observación, que fue que los maestros tienen menos horas para enseñar la habilidad escrita y cómo es que ellos logran enseñar esta habilidad, o si es que la llegan a enseñar. Entonces, el maestro Velasco decidió hacer una investigación a base de las experiencias de los docentes, de sus colegas de esa escuela. Es decir, cómo estos organizan su tiempo, el programa para enseñar esa habilidad, si es que la enseñan, los retos que ello implica y las dificultades para lograr que los alumnos practiquen. Como el maestro Velasco solo se interesaba en entender lo que sucedía en su centro de idiomas, su contexto era muy específico, y comprender las experiencias compartidas de sus colegas, decidió llevar a cabo una investigación cualitativa de tipo fenomenológico. Lo que él quería entender era cómo es que estos maestros lograban, si es que lograban dar la habilidad de la escritura, de writing, y qué métodos usaban, cómo lograban esto, qué dificultades tenían, si el horario de clases les dificultaba dar ese tipo de clases, y toda esta información iba a ser obtenida a base de entrevistas con los maestros. De eso se trata una investigación de tipo fenomenológico. Aquí nuestros compañeros mostraban esta misma tablita ayer. En esta tabla podemos ver las dos metodologías. En esta nos estamos enfocando en el cualitativo y podemos ver que tenemos dos ramas: las interactivas y las no interactivas. En las interactivas entra el enfoque fenomenológico. Bueno, ¿y por qué es interactiva? ¿Por qué dice ser interactiva? Bueno, porque en la investigación fenomenológica el investigador interactúa con su público, es decir, para recolectar la información es a través de entrevistas. Entonces, ¿cómo el investigador va a obtener información si no interactúa con su público? Tiene que interactuar directamente con las personas que han vivido la experiencia. En este caso, el maestro Velasco va a interactuar con sus colegas, con los maestros de esa misma institución. Segundo, la información se obtiene en contextos reales. El contexto del maestro Velasco empezó desde su escuela, es un contexto real. Es donde ocurre el fenómeno. Entonces, desde ahí, el maestro va a empezar su recolección de datos. Se busca comprender la perspectiva de los participantes. El investigador, a la hora de entrevistar, busca entender cómo las personas interpretan y le dan significado a estas experiencias, cómo han vivido todo ese proceso, cómo es que ellos enseñan
tampoco se trata de generalizar. El investigador no va a preguntar otro tipo de preguntas que no sean relevantes al tema. El investigador debe tener preguntas principales y secundarias para obtener la misma información de todas las personas y tratar de obtener la misma para que llegue a ser una misma conclusión sobre todo el fenómeno. Una de las preguntas principales que tuvo el maestro Velasco fue: ¿qué experiencias han tenido los docentes respecto a la enseñanza de la escritura? Esa fue su pregunta principal. Las preguntas secundarias son: ¿qué ideas tienen los profesores sobre enseñanza de escritura? ¿Qué estrategias utilizan y qué dificultades enfrentan? El investigador no simplemente va a ir y va a empezar la entrevista así normal, sin tener idea de lo que va a preguntar. Tiene que tener bien en claro la información que quiere obtener. Bueno, ahora el objetivo principal de un estudio fenomenológico es entender las relaciones significativas implícitas en la descripción original del fenómeno y contexto de una situación particular. El investigador busca entender la experiencia del docente desde la perspectiva de quienes la viven, de la perspectiva de los docentes, cómo es que ellos viven esta experiencia enseñando la escritura. Entender la experiencia vivida por los participantes de un contexto específico. En este caso, nuestro contexto específico es la escuela en donde el maestro Velasco trabaja. Y al mismo tiempo identificar las características que estos individuos comparten sobre dicho fenómeno para descubrir la esencia universal del mismo. Puede que algunos docentes tengan experiencias diferentes porque no todos perciben las mismas experiencias cuando enseñan algo o al hacer algo. No todos tienen las mismas experiencias. Entonces van a haber experiencias que sean un poquito diferentes, pero siempre va a ser sobre el mismo tema. Y en base a todo esto se busca llegar a reducir una conclusión para descubrir la esencia universal de todo el fenómeno. ¿Qué analiza un estudio fenomenológico? El investigador analiza qué pasó, cómo lo vivieron y qué significado tuvo para ellos. Las experiencias vividas por las personas. Cómo las personas han experimentado directamente lo que el investigador quiere saber. Por ejemplo, en este caso, el investigador quiere saber cómo enseña la escritura. Entonces va a investigar o va a preguntar cosas relevantes a eso. ¿Cómo es que han experimentado estos docentes a lo largo de su trayectoria enseñando esta habilidad? El significado que le dan a esa experiencia, a esas experiencias, cómo es que interpretan esa experiencia y qué sentido le dan. El contexto en el que ocurre el fenómeno, las condiciones, entorno y situaciones donde ocurre
mediante el inicio de esta investigación. Realizar entrevistas, observaciones u otros métodos. El investigador utiliza diferentes técnicas de recolección de datos, pero la más importante de la fenomenología es la entrevista. En el libro de Macmillan hay una frase que dice que el investigador suspende o deja a un lado todos los prejuicios y recoge los datos sobre cómo los individuos descifran el significado de una experiencia o situación determinada. El investigador, a la hora de hacer una entrevista, él no puede mezclar experiencias propias, ya que va a desviar toda esta información o desviaría el tema. Tampoco puede tener prejuicios de que yo no estoy de acuerdo con lo que tú haces, o yo pienso que sería mejor que lo enseñes de esta manera o que lo hagas de esta manera. No, el investigador simplemente va a preguntar y va a obtener la información. No se trata de compartir información o de interactuar con el público, sino recopilar información únicamente. Y el concepto del boche, un principio fundamental de la fenomenología es el boche. Este concepto fue propuesto por Edmund Husserl, considerado el padre de la fenomenología. Este concepto dice que hay que dejar a lado opiniones, prejuicios o experiencias personales y debemos escuchar a los participantes como si fuera la primera vez que escucháramos sobre el tema. Como les dije, no podemos mezclar lo que nosotros sabemos con nuestro punto de vista con el punto de vista del público al que estamos investigando. La idea es no mezclar la experiencia del investigador con la del participante. Ok, ahora continuamos. Tomando en cuenta esto, hay que saber cuándo es que vamos a usar el estudio fenomenológico, ¿no? Así que hay que mantener en mente lo siguiente, que es su principal objetivo, ¿no? Tener relaciones significativas de experiencias vividas. Eso es lo principal que este estudio busca entender. Entonces, requiere descubrir profundamente una experiencia vivida. No se trata simplemente de investigar por investigar y no llegar a algo, sino que todo esto se tiene que basar de acuerdo a una situación, una problemática que es real, no algo que de la nada aparece. Se busca comprender cómo las personas perciben un fenómeno. Como les digo, desde que para usar ese diseño como una problemática que es real, siempre se tiene que buscar un tema en el cual las personas realmente lo estén percibiendo, no algo simplemente en lo que no te das cuenta o no ves que está pasando. El investigador quiere tener cercanía con los participantes y su contexto. En este caso, el investigador tiene que prácticamente estar ahí. Si nosotros somos docentes y queremos investigar y ocupar este estudio fenomenológico, probablemente la mejor población o los participantes para estudiar tienen que ser nuestros alumnos, ya que nosotros nos encontramos dentro del contexto y estamos viviendo a la vez la problemática. Genera mucha información y requiere tiempo para analizar los datos. El investigador tiene que analizar profundamente cada uno de los datos recopilados, ya que es una investigación muy exhausta, en la cual no simplemente se basa de simples entrevistas, como ya lo mencionaba mi compañera Aki. Tiene que ser una entrevista extensa y no refiriéndonos solamente a desviar mucho el tema, sino que realmente ser extenso pero a la vez concreto, saber cuál es nuestro objetivo, cuál es la visión que tenemos sobre lo que queremos investigar y llevar a cabo. Método o proceso de investigación. Tenemos que elegir participantes que hayan vivido o experimentado el fenómeno que quieres investigar. Aquí se eligen la muestra de nuestra investigación, que realmente tienen que ser personas que realmente estén dentro de esa problemática.
dentro del fenómeno que se va a estudiar. Y como les decía, no solamente claramente el investigador tiene que ser parte de también. Entonces, un ejemplo, retomando lo que decía mi compañera, era un docente el cual veía cierta problemática en el programa de estudio, de que simplemente se desarrollaban ciertas habilidades en la enseñanza del inglés y otras se descartaban, que era el caso del writing. Entonces, se tienen que elegir los participantes, o en este caso alumnos, que realmente no estén teniendo el desarrollo de esta habilidad. Decidir la estrategia que utilizarás para la recolección de datos. En este caso, las estrategias, lo que se ocupa para la recolección de datos son las entrevistas, observaciones, diarios y dibujo. En este caso sería sobre niños, retomando otra vez el ejemplo de mi compañera. Análisis de la información. Como les mencionaba hace rato, en el objetivo, cosas que tenemos que tener claras. Tenemos que entender que para esta metodología o este diseño es importante que todo sea significativo, no simplemente tiene que estar por estar, sino que realmente tenga un motivo, tenga un propósito. Entonces, la identificación de frases significativas. Se buscan fragmentos del discurso que expliquen la experiencia del participante. En estas entrevistas que son extensas, claramente tienen que ser analizadas por el entrevistador y tiene que buscar realmente esas frases o esos momentos en los cuales los participantes demuestren cómo es que se está ahí o cómo está pasando este fenómeno. Agrupación en tema. Las frases se organizan en subtemas o categorías. No podemos tener todo en un desorden, simplemente mantenerlos de que cierto participante dijo esto en su entrevista, este otro dijo esto y otro más dijo otra cosa, y tenerlos separados. Si hay relación entre las entrevistas, entre lo dicho por cada participante, tenemos que dividirlos entre sus temas, relacionarlos, que no esté todo disperso, sino tener categorías. Descripción textual. Describe qué experimentó la persona, usando muchas veces sus propias palabras. Al ser un método cualitativo, como ya mencionábamos al inicio, se basa mucho en la percepción, no nos basamos solamente en números. En el momento de mostrar los resultados de nuestra investigación, tenemos que ocupar nuestra percepción, nuestras propias palabras. Entonces aquí es donde analizamos cada cosa que los participantes hayan dicho con anterioridad para poder demostrarlo con nuestras propias palabras. Luego tenemos la descripción estructural. Explica cómo ocurrió la experiencia, considerando el contexto y las condiciones. En contexto y condiciones, dos palabras muy importantes en este campo, ya que el investigador es parte de, no solamente llega a un contexto desconocido, sino que también está viviendo este fenómeno. Luego tenemos la fenomenología como filosofía y método. Otro punto importante es también cómo se divide en esas dos ramas, que es la filosofía y como investigación. Tenemos que es una corriente filosófica que busca comprender cómo las personas experimentan la realidad. Como ya se ha mencionado, es muy importante que los participantes realmente estén viviendo esa situación. Entonces, por eso es necesario que esas personas estén experimentando la realidad, todo este fenómeno, la problemática que se está estudiando. En el caso de la investigación, pues les decíamos, es un diseño cualitativo que estudia las experiencias humanas. Entonces, aquí nos basamos en cuanto a la percepción, en la manera en cómo vamos a mostrar nuestros resultados. El resultado final del estudio. Aquí tenemos que comparar todas las experiencias. Como les mencionaba anteriormente, la información se tiene que dividir en categorías, en subtemas. Tenemos que comparar cada una de las experiencias que nuestros participantes nos hayan contado en estas entrevistas. Identifica los elementos comunes. Al comparar tenemos que identificar para poderlo categorizar y tener en cuenta de que a pesar de que cada persona es diferente, es un mundo diferente, están dentro del mismo contexto.
contexto y están viviendo lo mismo. Entonces también tenemos que tener en cuenta que muchas cosas van a coincidir y para poder encontrar una solución o poder dar un análisis para nuestra investigación, necesitamos saber que también hay elementos que son comunes, que cada uno de esos participantes han vivido, aunque son de maneras diferentes. Describe la esencia universal del fenómeno. Ok, luego tenemos un ejemplo más, que de hecho, este video va a estar ahí en YouTube, así que en la descripción del video vamos a dejar el link para poder, en este caso no lo vamos a explicar a tanta profundidad, realmente porque Annie ya dio un ejemplo, entonces esta vez queremos de que accedan a este link, entren a ese artículo de investigación que es de Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Science, Student Experience of E-Learning Challenges, a Phenomenological Studies, ¿ok? Entonces prácticamente es un estudio sobre las experiencias, sobre las dificultades que han tenido muchos estudiantes en cuanto al e-learning, que de hecho no estamos muy alejados de una situación similar. Ya saben, nuestra licenciatura, el nuevo plan de estudio es mixto, entonces ellos también llevan el e-learning ya que toman clases en línea. Prácticamente, ok, este es el estudio al que van a poder acceder y poderlo leer, analizarlo, que sería lo que la verdad que ya son las referencias, pero ok. Continuamos. Entonces tenemos, ¿por qué este es un estudio fenomenológico? Aquí tenemos unos puntos muy importantes y era lo que decía al inicio, lo que tenemos que tener siempre en mente. El por qué es fenomenológico. Bueno, al leerlo encontrarán que ese estudio estudia las experiencias de vida de cada uno de los estudiantes. Los participantes, quienes han sido entrevistados, claramente cuentan sus experiencias y están dentro de ese estudio. También busca el significado, como les decía, no simplemente se trata de investigar y ya, y que quede ahí, pero ¿por qué estoy investigando? Sino que esta investigación realmente sea significativa, que tenga un objetivo. Otro motivo por el cual es un estudio fenomenológico es porque enfoca un momento específico. El objetivo de este estudio está claro, es específico, no simplemente se basa en un contexto muy grande, ya que sabemos que para una investigación tenemos que delimitarlo, no podemos expandirnos mucho, porque ¿cómo investigamos sobre en 1 millón de escuelas que hay en todo un país? Sino que también tenemos que ser específico, y es algo que este estudio, este artículo que les comparto, es la percepción y no números. No encontramos tan explícitamente como decir el 5% o 9 de cada 10 alumnos. No ocupamos tantos números, simplemente expresamos nuestros resultados, expresamos nuestros análisis, todo lo que comprobamos de este fenómeno de esta problemática con nuestra percepción, con nuestras palabras, y busca esencia común. En este caso del e-learning, cuáles son las similitudes que han tenido y cuáles son las dificultades que son comunes en los estudiantes en el caso de e-learning. Entonces, pues tienen el archivo, pueden acceder y comprobar cómo cada uno de estos puntos se comprueban. Bueno, cómo cada uno de estos puntos están dentro de